Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por compartir nuevamente nuestros Ateneos. Y en esta ocasión tenemos el honor y el placer de estar con la doctora Cristina Lozada, quien es la directora del Instituto de Ojos de Comodoro Rivadavia de Chubut, y hoy nos brindará el tema Ojo Seco, ¿qué hacer? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y bueno, cuando quieras podemos comenzar. Vamos a charlar un poquito sobre ojo seco. Vamos a hacer un pantallazo primero. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, el ojo seco se considera una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y está acompañada de síntomas oculares donde el papel etiológico principal es la inestabilidad de la lágrima, la hiperosmolaridad, que termina generando una inflamación y un daño de la superficie ocular y genera también alteraciones neurosensoriales. Esta es la definición que se acordó más modernamente, digamos, para poder abarcar una situación compleja como es la del ojo seco, que en realidad afecta a toda la superficie ocular. El origen siempre de esta enfermedad es multifactorial. Afecta toda la superficie ocular, desde los párpados, la lágrima, la conjuntiva, la córnea, las glándulas lagrimales, las glándulas de meibomio. Interviene la mecánica palpebral también y los mecanismos homeostáticos. Acá, entre todo esto, también lo que tenemos que destacar es la inervación, tanto aferente como eferente. Hay que tener en cuenta que la córnea es el órgano con mayor inervación prácticamente del cuerpo. Entonces, la afectación que sobre estos nervios superficiales de la córnea podemos tener también nos va a traer trastornos a nivel de la superficie ocular y de la lágrima. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio, nosotros sabemos que la glándula lagrimal principal, que la tenemos ubicada en la foseta superior, es la responsable de la producción de la parte acuosa de la lágrima, y de la parte basal de esta secreción acuosa es las lágrimas accesorias, que son las de Wolfram, la de Mansi y la de Krauss, que son las que nos están secretando la parte basal de la lágrima, ¿sí? A este sistema hay que incluirle la córnea, la superficie corneal, la superficie de la conjuntiva tarsal, que recubre el lado interno de los párpados, el epitelio, las glándulas de meibomio, que son glándulas holócrinas modificadas, que terminan su conducto de excreción en el borde de los párpados, y que se abren ahí en el borde libre de los párpados. Y a esto también habría que agregarle lo que representa el parpadeo, que es el sistema motor del sistema lagrimal, que hace que la lágrima se distribuya por toda la superficie y termine yendo por el punto lagrimal hacia el conducto lacrimonasal y termina en el segundo cornete nasal. Bueno, si aquí lo vemos, tenemos la glándula lagrimal, la córnea, la conjuntiva, las glándulas de meibomio. ¿Para qué? Para que nos dé esto, una composición de la lágrima que tiene agua, tiene lípidos y tiene mucina. Entonces, pegados a la superficie de la córnea tenemos las células del epitelio corneal con sus microvellosidades. Estas microvellosidades son las que nos permiten que el glicocálix de la secreción lagrimal se adhiera a esa superficie y nos dé estabilidad a todo lo que representa esta película. ¿Para qué? Para que se pueda pegar a la superficie corneal.
nosotros tenemos una película lagrimal que mide aproximadamente 7 micras, con un componente externo lipídico que tiene 0,1 micra, o sea, es muy pequeño, muy delgado. El componente acuoso, que es la mayoría, es de 7 micras. Y esto es donde está el gradiente de mucinas. Si volvemos un momentito al slide anterior, ustedes ven que estos como puntitos que se ven en el espesor de la capa lagrimal es donde nosotros tenemos el gradiente de mucinas. El gradiente es mucho más importante sobre el epitelio corneal y se va como volviendo menos denso a medida que nos acercamos a la capa de lípidos, que es la superficial. Tenemos que tener en cuenta que la superficie corneal es hidrofóbica y que la capa de mucina la convierte en hidrofílica. Eso nos da una tensión superficial diferente, lo cual hace que haya un adecuado esparcimiento de la película lagrimal y una adecuada adherencia de esa película lagrimal a la superficie ocular. Bueno, vamos a ver ahora un poquito, explicado esto así someramente, como para tener un recuerdo de la fisiología y de la anatomía un poquito. Vamos a ir a la clasificación de ojo seco. Hay una clasificación tradicional, que es la que usamos más frecuentemente, que dice que hay un ojo seco por déficit de la capa acuosa y el ojo seco por alteración de la evaporación de la capa acuosa o el ojo seco evaporativo. Bueno, esto sería a grandes rasgos las dos formas tradicionales de ojo seco. Ahora, si vamos a hablar del ojo seco por déficit de la secreción lagrimal, aquí tenemos lo que tiene que ver con el síndrome de Sjögren, que, puede ser que es una enfermedad de un proceso de tipo autoinmune, que puede ser primario o puede ser secundario a mesenquimopatías. El Sjögren primario lo consideramos primario cuando también se asocia a la xerostomía, y tiene también lleva una inflamación glandular con presencia de autoantígenos y se ve alterada la superficie y en la superficie misma también se encuentran anticuerpos hacia las mismas glándulas de secreción. Les vuelvo a decir que eso se considera primario cuando a la hipolacrimia se asocia la xerostomía. O puede ser, secundario a todas las mesenquimopatías, como podría ser el lupus eritematoso sistémico, una poliarteritis nudosa, algunas de las esclerosis que también pueden acompañar, en esos casos se considera secundario. Y podemos tener también hipolacrimia no Sjögren, que podría ser una deficiencia lagrimal primaria, que es lo que antiguamente se llamaba queratoconjuntivitis zika, y en realidad esta está asociada a la edad. Con la edad empieza a aparecer una fibrosis periductal y a veces hay una pérdida también de la vascularización, lo cual nos trae una atrofia acinar, y eso con los años, puede producir una hipolacrimia, que es lo que antes se conocía de esta manera. Otras causas pueden ser algunos síndromes, obstrucción de los canalículos, el bloqueo reflejo que podría ocurrir, en algunas, como consecuencia de algunas cirugías, y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque, posterior a la cirugía refractiva, a la cirugía de cataratas, a cualquier cirugía que genere alguna denervación en la superficie corneal, nos puede agravar o producir un ojo seco. Entonces, incluso hasta en una cirugía de párpados. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta para prevenir el ojo seco
preferiblemente antes de la cirugía y tenerlo en cuenta para después. Y algunos medicamentos sistémicos también son responsables de hipolacrimia. Pueden ser todos. El grupo de los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la depresión, unos cuantos de los medicamentos que se utilizan que son de origen neurológico, muchos de ellos traen hipolacrimia. Hay que hacer el hincapié en esto porque cuando uno hace la anamnesis del paciente, tiene que ser muy específico en preguntar qué están tomando. Y bueno, y después llegamos al ojo seco evaporativo, que por lejos es el más frecuente, que también lo clasificamos en intrínseco y extrínseco, y acá tenemos que tener en cuenta que el más común de todos es por la disfunción de las glándulas de meibomio. El de la disfunción de las glándulas de meibomio es el que trae mayor alteración porque es donde la película lagrimal, por falta de esa capa lipídica, se nos rompe con mucha facilidad. Obviamente aquí también intervienen los trastornos de la hendidura palpebral, que pueden ser congénitos o adquiridos, baja frecuencia del parpadeo, como ocurre con el uso de las pantallas fundamentalmente, que es lo que más se ve en este momento, y los medicamentos, son cualquiera de los colirios que nosotros utilizamos para un montón de las patologías que tratamos, porque tienen conservantes, y de esos conservantes el responsable de la mayor alteración a nivel de la superficie ocular es el cloruro del salconio, que está presente en muchísimos de los colirios que nosotros utilizamos. Y el otro punto es lentes de contacto, bueno, colirios nuevamente, enfermedades de la superficie ocular y los déficits de vitamina C, vitamina A, que son bastante menos frecuentes. Bueno, actualmente nosotros tenemos una clasificación que es en realidad de acuerdo a la sintomatología. Esta clasificación proviene del TOFS. El TOFS es el Tear Film and Ocular Surface Society, es la sociedad de la superficie ocular, y hicieron lo que se llama el Dry Eye Workshop, que el primero que se hizo fue en el año 2005, 2007 aproximadamente, y este último, que es el 2, el Dry Eye Workshop 2, es del 2017. Y esto se basa más que nada en si el paciente es sintomático o asintomático. Y esto es más o menos como para tener una idea, en realidad, de que la enfermedad del ojo seco es una enfermedad bastante más compleja de lo que parecía, bastante más frecuente de lo que parecía, y nos orienta un poco para ver de qué manera podemos, de acuerdo a los signos que el paciente presenta, inclinarnos hacia una deficiencia acuosa, hacia un ojo seco evaporativo o a un tema mixto que muchas veces se da también en esos casos que no lo podemos definir exactamente entre uno y otro. Y habla de enfermedad de ojo seco, que esta es la diferencia que hace. No se trata solamente de un ojo seco como un síntoma, sino que es una enfermedad de ojo seco. Bueno, ¿cómo ocurre la enfermedad del ojo seco? El mecanismo central de la enfermedad del ojo seco es la hiperosmoralidad, que está inducida por la evaporación. Esta genera un daño de la superficie ocular de manera directa, iniciando la inflamación. Y esta cascada, en realidad, lo que ocurre es que se autoperpetúa dentro de un círculo vicioso. Porque, ¿qué ocurre? La inflamación que genera la hiperosmolaridad de la lágrima nos da sequedad. La sequedad inflama. Y es como un círculo que no se termina, se autoperpetúa. Y la principal causa de esto, era lo que hablábamos recién, es la disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Nosotros, bueno, ustedes en Gallegos también tienen un clima relativamente seco. No sé si tan seco como nosotros le tenemos que agregar aquí el viento. Entonces tenemos baja tensión de humedad, viento,
mucha calefacción en los lugares cerrados. Todo esto influye para que el entorno nos esté ayudando a la producción del ojo seco. Sumado a eso, vamos a sumarle a esto en las pantallas, que ahora, por un tema de esta pandemia encima, es como que está exacerbado todavía. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta todo eso que hace que de por sí la evaporación sea mayor. Al ser mayor la evaporación, la hiperosmolaridad de la lágrima aumenta y esto es lo que nos genera todo este círculo de sustancias inflamatorias que nos lleva a la pérdida de las células caliciformes de la mucina que del glicocálix, que es lo que estaba pegadito a las células, a las microvellosidades de la córnea. Esto lleva a un daño epitelial y a la apoptosis celular. Entonces es como que se va autoperpetuando la situación hasta llegar a realmente, en algunos casos, a situaciones muy incómodas, pero muy incómodas y de mucha inflamación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estudiar todo el ojo, los párpados, las pestañas, los bordes palpebrales y la superficie en sí, ¿no? Conjuntiva y córnea. Bueno, aquí tenemos cómo hacemos para diagnosticarlo, ¿sí? Las preguntas de screening, lo que aquí aparece en rojo, es como para tener en cuenta cuál es la severidad de las molestias, si tiene o no boca seca, el tiempo de duración de los síntomas, si encuentran que haya algún factor que se puede considerar desencadenante, si afecta la visión, si mejora con el parpadeo, si los síntomas son el enrojecimiento y la inflamación y si son iguales en los dos ojos, picazón, edema, costras, secreciones, si usa o no lentes de contacto, si tiene alguna enfermedad sistémica asociada o medicación sistémica, y luego, bueno, obviamente el examen del segmento anterior. Eso es básico, porque si nosotros no preguntamos, si no sabemos qué toma el paciente y cómo está, mal vamos a poder diagnosticarlo. Factores de riesgo, que son los que están en verde, tabaquismo, lentes de contacto. El tabaquismo es muy importante preguntarlo, porque a veces al paciente, por supuesto que el que fuma no le va a dar importancia, y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el humo es terriblemente irritativo y ante la circunstancia de un clima seco o fumando en ambientes cerrados, se exacerba mucho más la inflamación de la superficie ocular. Y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando uno hace cirugía refractiva, para explicarle a los pacientes que por favor no fumen en ambientes cerrados porque realmente se retarda muchísimo la recuperación de la superficie. Bueno, y llegamos a los test diagnósticos. Los test diagnósticos en general son test no invasivos y los podemos hacer sencillamente en el consultorio. Algunos pueden tener mayor o menor complejidad de test, pero bueno, lo básico es el break-up time, que es muy sencillo, se hace sin anestesia, con una gotita de fluoresceína en cada ojo, con la luz azul de la lámpara y contando. Ni siquiera con el reloj, se puede contar los segundos con 1001, 1002, 1003 y de esa manera más o menos es una forma práctica de hacerlo. Debería ser mayor a los 10 segundos. Cuando es menor de los 10 segundos podemos considerar que el break-up time es un break-up time corto. Se puede medir la osmolaridad siempre que uno tenga un medidor de osmolaridad de la lágrima. Y después las otras tinciones, que la más común que nosotros hacemos es la tinción con el rosa de Bengala, que nos permite ver en la superficie la descamación celular. Entonces vemos no solamente la conjuntiva, los márgenes palpebrales, es muy importante, y puntos o no que tiñan la córnea o en la conjuntiva vulvar. Y eso nos da una idea de qué tanta descamación puede tener esos epitelios. Y de acuerdo a eso,
podemos tener una idea para poder diagnosticar el ojo seco en evaporativo por deficiencia acuosa, y de acuerdo a la cantidad de síntomas y a la cantidad de signos que esos ojos presenten, podemos ver si la severidad es leve, moderada o severa, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo tratamos? Bueno, si en principio hay que tener en cuenta que la educación de esta condición es muy importante. Entonces, tenemos que hablar con el paciente para, una vez más o menos que logramos identificar en dónde estamos ubicados con respecto a la severidad o no del paciente, tenemos que tratar de ver que las pantallas no estén muy altas, que ver lo de la frecuencia del parpadeo, la modificación del medio ambiente local con algún humidificador si hiciera falta, a veces incluyendo ácidos grasos esenciales como el omega 3 que nos ayuda para, con poco cambio en la dieta, mejorar la superficie, ver algunas medicaciones tópicas o sistémicas que puedan llegar a ser perjudiciales y que podamos modificar. Y en este caso, lubricantes, que es lo primero con lo que arrancamos, son con lágrimas, y a veces la higiene palpebral y compresas tibias que también ayudan. Si esto no fuera necesario, entonces debemos pasar a una segunda etapa con lubricantes sin conservantes, tratamiento del Demodex, con el tea tree oil, eso ayuda muchísimo, conservación de las lágrimas, acá podemos pasar a los tapones lagrimales. Obviamente, si el paciente tiene una metropía, por supuesto que la tenemos que corregir y tiene que utilizar los anteojos que correspondan, ¿no? Esto, caso 1, caso 2, en el momento que haga falta. Yo las cámaras húmedas no las uso, pero bueno, también se pueden utilizar cámaras húmedas, tratamiento nocturno con ungüentos, y en el consultorio podemos utilizar tratamientos físicos o térmicos, que después les voy a mostrar cómo hacemos la expresión de las glándulas de meiomio, las terapias de luz pulsada que andan realmente muy bien, y bueno, tratamientos tópicos cuando haya que anexarles, como puede ser el uso de antibióticos o de corticoides tópicos por periodos siempre cortos. A veces cuando la inflamación es muy importante, con los inmunomoduladores solamente no nos alcanza, entonces hay que agregar algún corticoide, bueno, inmunomoduladores que realmente andan muy bien también, y bueno, algún AINE a veces también lo podemos asociar. En líneas generales, con esto el grueso de los pacientes los podemos manejar de esta manera, pero a veces no es suficiente. Entonces, en estos casos hay que agregar a veces secretagogos orales, como puede ser la pilocarpina, colirios con suero autólogo, y aquí sí vamos a hacer una aclaración, porque ahora también tenemos la posibilidad de hacer colirios con plasma rico en plaquetas, que la realidad, cuando a veces el suero autólogo solamente no alcanza, el plasma rico en plaquetas nos ayuda muchísimo. Es sacarle sangre al paciente, se centrifuga, se saca la porción del plasma rico, eso se pone en el freezer, en frasquitos que son estériles, y después se van bajando, y la lisis de las plaquetas en el momento que los bajamos del freezer mejora muchísimo la superficie ocular, tanto para pacientes que tienen ojos secos muy severos, o para, por ejemplo, penfigoides, trácomas, que parece que no, pero todavía, o sea, en los tracomas en algunas áreas se ve bastante, y los penfigoides oculares o Steven Johnson, cosas un poquito más complicadas. Y si no, lentes de contacto terapéuticos. Y si no fuera suficiente, a veces en casos muy complicados, como podrían ser, qué sé yo, un Steven Johnson, un penfigoide ocular, bueno, a veces tenemos que usar los corticosteroides tópicos por tratamientos muy prolongados, a veces incluso hasta por boca, injertos de membrana amniótica, oclusiones de los puntos lagrimales, bueno, tarsorrafias, implantes, bueno, todo eso para lo que resultan patologías de origen más severo. Bueno, aquí
les voy a mostrar. Este es un paciente que llega al consultorio con su ojo rojo, en realidad los dos ojos rojos, con este aspecto. Entonces, ¿qué ocurre en general? Es gente que está dando vueltas de un lado para el otro, que usó desde la farmacia hasta 200 colirios, entonces trae no solamente la toxicidad que los medicamentos, o sea, la toxicidad de la patología en sí, sino encima de todos los medicamentos que se está oponiendo. Entonces, hay que estudiarle bien el ojo, mirarlo con detenimiento, ver los dos ojitos, a ver en qué condiciones están, ver cómo está la superficie conjuntival y corneal, y ver, este es otro paciente, pero ver esto, ver los bordes de los párpados. En este caso tenemos una blefaritis bastante severa, que también termina comprometiendo muchas veces a las glándulas de Meibomian, en chalación, a repetición, porque todas estas escamas también caen adentro del ojo, irritan muchísimo, la irritación genera más sequedad aún. Bueno, esto obviamente, si nosotros no tratamos esta blefaritis, no vamos a mejorar el cuadro. Acá esto que parece una membrana, me parece que es nada más que el reflejo de la luz al sacar la foto. Pero yo acá lo que quería ver bien el borde, en este caso, y vean las bocas de las glándulas de Meibomio, cómo están todas como cerradas. Entonces, esto no puede excretar, y cuando uno las aprieta, la secreción, en vez de ser citrina, como sería lo ideal que saliera, sale como si fueran pequeños choricitos, por decirlo de alguna manera, de secreción dura, que obviamente no nos sirve para el fin que debe cumplir la secreción de las glándulas de Meibomio, por ejemplo. Entonces es importante que nos tomemos el tiempo y miremos a estos pacientes en la lámpara en forma completa. Bueno, acá les muestro la tinción con la fluoresceína y el Brecaptine. En la foto de la derecha, acá ven el Brecaptine rompiéndose en forma bastante más discreta y empiezan a aparecer los puntos. En la otra foto, ustedes ven un Brecaptine que se rompe groseramente. En un parpadeo, en apenas 2 segundos, este paciente tiene, bueno, obviamente son distintos grados de severidad de la ruptura de la película lagrimal. Esto nos da una idea de cuántos puntos secos pueden quedarle a un paciente o al otro, y qué tan molesto puede estar uno u otro. Cuánto tiempo dura la película sin romperse entre parpadeos. Acuérdense que en las pantallas nosotros baja el parpadeo, la frecuencia de parpadeo muchísimo, está estudiado que de 10 a 12 veces por minuto baja menos de 5, entonces eso también influye muchísimo. Y aquí tienen cómo puede ser que una córnea, en definitiva, por la ruptura del film lagrimal rápido, termine tiñendo, como tiñe la de la izquierda, que tiñe prácticamente toda la superficie, y esta otra paciente que también refiere molestias y síntomas, uno ve que la córnea no tiñe. Obviamente el encare del tratamiento es diferente entre uno y otro, pero bueno, esto es importante sentarse y mirarlo. Esto que les muestro acá es un meibógrafo. Es muy sencillo de utilizar y lo que nos da es una foto de lo que está ocurriendo con las glándulas de Meibomio. En el caso será unas glándulas que se ven presentes, algunas están obstruidas, está como desapareciendo en alguna glándula, pero bueno, estas serían aproximadamente un grado 2. Aquí tenemos en la foto de abajo un grado 1, donde las glándulas son más fáciles de estimular, por supuesto. Y la otra foto, acá ven, hay atrofia de las glándulas de Meibomio. Obviamente nosotros con ningún tratamiento vamos a recuperar las glándulas que desaparecieron, pero sí podemos lograr que las que están comprometidas puedan volver a funcionar un poco mejor. Y esto hay que saberlo para también ver de qué manera encaramos el tratamiento, ¿no? Y esta es la luz pulsada. El tratamiento con luz pulsada se hace con disparos sobre los
párpados con la pieza de mano, y en este caso este equipo tiene también una máscara que se le coloca al paciente después por 15 minutos con luz LED roja, que también ayuda a mejorar la circulación del medium en las glándulas. Bueno, acá ven cómo se pone, por supuesto con protector, porque bueno, la luz puede dañar el iris, así que hay que hacer con ojos cerrados y con protector. Hay que tener en cuenta el tono de piel del paciente, que eso lo chequea también el equipo, y de acuerdo a eso es la intensidad con la que se manejan los disparos de la luz, y luego la máscara. ¿Cómo funciona la luz pulsada que es tan efectiva? Bueno, mejora la trombosis de los vasos anormales, ayuda a la liquefacción del medium, genera una reducción del turnover epitelial y el riesgo de obstrucción de los orificios glandulares. Cuando el turnover epitelial se vuelve muy, muy acelerado, la descamación de esas células puede producir mayor obstrucción y entonces esto lo reduce, por eso funciona también. Genera fotomodulación, que es activación de los fibroblastos y de la síntesis de colágeno, erradicación de los demodex y genera también algo de inmunomodulación. Tiene una mejoría, lo que uno ve es que en realidad la mejoría sintomática en el 90% de los pacientes, mejoría de los... Bueno, acá les pido disculpas porque me olvidé en realidad de poner una foto de lo que es el cuestionario. Los 10 es un cuestionario que uno le puede hacer a los pacientes donde refieren cómo son los síntomas en cuanto a, por ejemplo, dificultades en el manejo nocturno, dificultades en el uso de pantallas, qué sensación tienen en lugares con poca humedad, con respecto al viento. Bueno, el OSDI da un nivel de acuerdo a las respuestas de los pacientes, si es moderado, si es frecuente, si es siempre a las preguntas que uno le hace, y lo que se ve es que después de la luz pulsada, la mejoría en el OSDI es en el 80% de los pacientes. El break-up time y el shimmer, cuando uno los compara en el antes y en el después, son variables. A veces mejoran mucho, a veces no demasiado. Pero sí lo que se ve es una mejoría sintomática, que es el paciente dice que se siente mejor. Y las meibografías generalmente se mantienen estables. Por supuesto, no vamos a modificar las atrofias. Eso no lo podemos esperar. Bueno, acá les muestro. Esa pincita que ven ahí y el otro es un cuchillete de 2,85 que pierde el filo, se esteriliza. Yo lo utilizo el cuchillete como para hacer un barrido muy suavecito de los bordes de los párpados para sacar todo lo que es el detritus celular. Entonces, luego sí, con una gotita de anestesia para que no le moleste tanto, sobre todo por si llego a rozar la córnea, con la pinza que tiene en la punta como si fueran unas platinas de silicona, se va apretando el párpado para hacer la expresión de las glándulas de meibomio. Esto ayuda muchísimo y uno va viendo cómo a partir del tratamiento, de ir venciendo un poco la inflamación y de los tratamientos con la luz pulsada, esa secreción que a veces les decía, es como dura y le cuesta mucho salir y parece que fuera como si fuera un choricito lo que sale, se empieza a volver más líquida, se empieza a liquefactar. Obviamente lo ideal sería que fuera citrino, pero bueno, a medida que pasan los años también, en los jóvenes uno la secreción la logra citrina muchas veces, pero bueno, en las personas mayores esto se va modificando. Y lo otro que ustedes ven ahí es como una especie de canulita muy pequeña, que uno puede ir haciendo allí el destape de algunas bocas de la glándula sin lastimarlas. Eso también ayuda cuando uno las ve que están muy obstruidas, el hecho de irlas destapando también nos ayuda, las destapamos y las exprimimos. Esto es un ratito en el consultorio, pero la verdad que da muy buen resultado. Junto con la luz pulsada es como que armamos un spa para el ojo seco. Bueno, en conclusión,
Si tenemos que charlar acá, la patología es una patología crónica y es multifactorial. Hay que detectar fundamentalmente los trastornos de base y hay que tratar de encontrar un tratamiento que sea a la medida de cada paciente. Esto es fundamental, que nos tomemos el tiempo suficiente como para poder tratar de encuadrarlo lo más que podamos para encarar un tratamiento que realmente nos resulte útil para ayudar al paciente. Bueno, muchas gracias. Excelente, muy completo, muy didáctico, excelente tu ponencia. Yo lo que quería comentarle a los chicos, sobre todo, es que, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en este momento en el tratamiento cuando llega un paciente? Cuando yo recibo el paciente, lo que ocurre muchas veces es que la gente anda dando vueltas por todos lados y pregunto acá, pregunto allá, en la farmacia, en todas partes. Entonces vienen con un montón de tratamiento anexo. Tienen mucha toxicidad, eso es lo que ocurre en general. Entonces, bueno, una vez que vos diagnosticaste más o menos la situación de ese paciente, ¿cómo empiezo yo con el tratamiento? Con los inmunomoduladores generalmente, si hay que agregarle algún corticoide, trato de usar un corticoide como es el caso del loteprednol, por ejemplo, que sé que tiene poca alteración a nivel de poca influencia en la presión ocular. Igual para que no se, o sea, hay que estar muy atento para que no lo prolonguen exageradamente, hay que estar sobre el paciente un poco. Y a eso le agrego lágrimas, si es posible sin conservantes. Y de esa manera arrancamos. Y de acuerdo a cómo esté la memografía, bueno, arrancamos con la luz pulsada, que se hace en general una sesión por mes, y hace falta, le sumamos alguna más. Pero bueno, en general nos estamos manejando de esta manera. ¿Y hay algún caso, por ejemplo, de sequedad ocular que digas, no va a funcionar la luz pulsada? Bueno, no funciona en los que no son evaporativos. En los que son hipolacrimias, como un Sjögren, no tiene sentido que le hagas luz pulsada, porque salvo que tengas alguna situación mixta que puede ocurrir, que bueno, por ahí, pero en realidad no tiene sentido que le hagas luz pulsada a una hipolacrimia. Por eso es importante que tengamos en cuenta en el diagnóstico poder más o menos llegar a ver en qué circunstancias lo podemos ayudar, con qué lo podemos ayudar. Perfecto. Acá tenemos a la doctora Álvarez Ligmari, que te quiere hacer una pregunta. Buenos días, doctora. ¿Cómo te va? Felicitaciones por tan excelente ponencia. Bueno, me alegro. Práctica. Quería hacer una pregunta acerca de la utilización de los colirios de plasma rico en plaqueta. Si la utilización lo hace solamente con el plasma o le adiciona alguna lágrima artificial. No, se puede adicionar alguna lágrima artificial. Lo que ocurre es que, a ver, en los casos en que la persona está con un compromiso muy importante, el plasma lo ayuda muchísimo, pero podés anexar alguna lágrima. En el caso de anexarle alguna lágrima, yo elegiría alguna sin conservante, que no está fácil encontrarlas, pero hay. Sí, sí. Bueno, gracias. Muy agradecida. No, al contrario. Bueno, Cristina, ha quedado todo muy claro, no hay muchas preguntas para hacer, porque ha sido muy didáctico, excelente. Bueno, me alegro. Queremos agradecerte por tu tiempo, por la preparación, que esto lleva tiempo, el tiempo que has dedicado para hacerlo, y bueno, estamos muy agradecidos, muy contentos de haberte tenido hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Yo soy la agradecida por la invitación y bueno, repetimos cuando quieran. Bueno, con algún tema. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo, Luis, que ande todo bien.